Saludos, buenas chicos. En este nuevo video tutorial estaré explicando el procedimiento de cómo liquidar una cuenta corriente. Recuerden que anteriormente trabajamos un contenido en el salón de clase que se titulaba Productos y Servicios Financieros. Cabe destacar o recordar el concepto de cuenta corriente. Recuerden que la cuenta corriente es un producto financiero y los productos financieros son contrato, acción, bono u obligación de deuda que equivale a una cantidad monetaria y estos pueden ser de inversión simple, sin derecho a propiedad u otorgar derechos de propiedad sobre una empresa. Estos productos financieros se caracterizan por ser necesarios la realización de una transacción de dinero para adquirirlos, en la gran mayoría de los casos. Llevan adosados un tipo de interés casi siempre, pero estos productos financieros sirven también de instrumentos para ayudar a ahorrar, invertir y demás. Recordando también que los productos financieros tienen su contraparte, que son los servicios financieros. Los servicios financieros nos permiten acceder a los productos financieros sin tener que apersonarnos a la oficina bancaria. Por ejemplo, la cuenta corriente, que es un producto, vamos a definirla ahora, vamos a hablar de ella. La cuenta corriente es un depósito con liquidez inmediata y su medio es la chequera, la cual permite la administración del dinero. No todas las cuentas corrientes necesariamente tienen que tener chequera, pero naturalmente pueden tener también chequera, que es un medio de acceso a no tener que ir a la oficina bancaria para poder acceder al dinero. También hay cuentas corrientes que son utilizadas, por ejemplo, para comprar en línea y no necesariamente tienen que tener acceso a ella a través de cheque. Puede ser otro medio de acceso a la cuenta corriente es una tarjeta de débito que está asociada a la cuenta corriente. Y el cuentaviente o propietario puede acceder a ese dinero yendo al cajero automático. Pero si quiere acceder de forma personal en la oficina bancaria, los bancos mayormente mensualmente o mensualmente te permiten un retiro de forma convencional por el cajero físico. En, en contraparte a esto, si es vía cajero automático, puedes retirar todas las veces que tú quieras y solamente te va a cobrar una cuantía mensualmente que coincide con 65, 70, 80 pesos mensualmente y demás. Dicho esto, eso es lo que es cuenta corriente. La liquidación, a grandes rasgos, liquidar, vamos acá, liquidación, liquidamos cuando calculamos. Y cuando calculamos, cuando determinamos un cierto importe, un monto. Vamos a determinar o vamos a calcular varios elementos, como son los intereses acreedores e intereses deudores, que esa es la finalidad del contenido como tal, y al final determinar dentro de los capitales el saldo final. Pero para poder determinar los saldos deudores y saldos acreedores tenemos que conocer varios elementos que voy a estar detallando a continuación. Entonces ya definimos lo que es o aclaramos lo que es la cuenta corriente, ya que esos conceptos los vimos anteriormente, y lo que es liquidar, que es calcular. ¿Calcular para qué? Para determinar los intereses deudores e intereses acreedores. Para esto de intereses deudores y acreedores, como ya anteriormente vimos lo que era el interés simple, la misma fórmula de interés simple es la que vamos a utilizar para estos casos. Para poder determinar esos intereses deudores y acreedores, vamos a tener que utilizar el método hamburguesa escalar. Y este es un método que se basa en lo siguiente. Consiste en que la base del cálculo de los intereses son los números comerciales. Y a su vez, los números comerciales es el producto entre el saldo de la cuenta y el número de días. Eh, El saldo, hay que recordar que el saldo es el monto que presenta una cuenta o cualquier tipo de cuenta que usted tenga en un momento específico en el tiempo. El monto, por ejemplo, si una cuenta
el 5 de mayo dice que tiene 10.000 pesos, ese, ese monto es el saldo exclusivamente en esa fecha, en ese intervalo o espacio de tiempo. A eso se refiere lo que es el saldo. Los números comerciales, como pueden apreciar, es el saldo multiplicado por el número de días, pero también pueden apreciar ahí que saldo está antecedido de la letra C y días está antecedido de la letra T. Esas letras recuerden que forman parte de la fórmula de interés simple, o sea, interés es igual a capital, que multiplica la tasa de interés, multiplica el número de periodo y se divide entre 360. Si el número de días, que es el número de periodos, y la tasa de interés coinciden, cuando no coinciden, recuerden que hay que hacer una conversión y ya todo eso lo hemos explicado en el curso, que sería esto. Ahora, acá, si pueden apreciar, el número de periodos eh, contiene dentro de al capital, que es alusivo al saldo, y a días, que es T, número de periodos. De ahí, entonces, solamente faltaría, porque el número de comerciales es equivalente al producto entre el capital y el número de periodo. Ya solamente de la fórmula faltaría la tasa de interés y dividirlo entre 360 para tener que los intereses, que es I, que sería esto. Intereses con la letra I es igual a los números comerciales. ¿Y quiénes son los números comerciales? El capital multiplicado por el número de periodos, que es lo que tenemos aquí, el saldo por los días, porque saldo es equivalente a capital y días es equivalente al número de periodos. O sea, acá los números comerciales es igual al producto entre el capital y el número de días, el número de periodo, que es T. O sea, C por T es equivalente al número, a los números comerciales. Ya que usted tenga los números comerciales, que vamos a tener que determinarlo, entonces el interés va a ser igual a los números comerciales, que es C por T, multiplicado por la tasa de interés dividido entre 360. No sé si están pudiendo apreciar que es más de lo mismo con otros matices, pero aquí se está aplicando nuevamente la fórmula de interés simple, solo que capital y número de periodo está disfrazado como números comerciales, porque los números comerciales es el producto entre esas dos variables que forman parte de la fórmula de interés simple. Dicho esto, vámonos al cálculo para ver cómo se realiza. Tenemos que tomar en cuenta la fecha valor, que es la fecha real en la cual se está sucediendo la transacción como tal, en la que está sucediendo como tal. Tenemos varios conceptos, tenemos concepto de saldo anterior, cuota, préstamo, o sea, estos montos, ¿con qué se relaciona cada uno de los montos? El saldo anterior quiere decir el monto que había en dinero anteriormente, se pagó una cuota de préstamo, ingreso en la cuenta, recibo de luz se pagó, cuota de préstamo, ingreso de cliente A, recibo de seguro, recibo de luz, los distintos conceptos que podemos apreciar acá. Tenemos un saldo final, tenemos intereses deudores, intereses acreedores. Acá, cada cierto tiempo, cada periodo de tiempo, la cuenta corriente hay que liquidarla, o sea, hay que hacer los cálculos para determinar eh, los capitales reales o finales que existen y demás. Si pueden apreciar, aquí está de forma trimestral, tenemos el mes 7, el 8 y el 9. En el 9 que se está liquidando, o sea, en septiembre lo estamos haciendo de forma trimestral. Dependiendo cuál sea el tipo de interacción o política financiera del banco, puede ser que sea bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, dependiendo cómo el banco lo realice. Acá, lo primero que vamos a hacer es calcular los saldos. Los saldos deudor, si el saldo es deudor o si el saldo es acreedor. Aquí hay que tener un poquito de conocimiento de contabilidad, pero como ustedes aún no han entrado en esa parte de contabilidad, lo vamos a hacer de forma directa, sin tener que explicar por qué una cosa y por qué otra. Lo que sí deben saber que los saldos, lo que especifica es si nosotros tenemos dinero en el banco, propiedad de nosotros, y nosotros le debemos dinero al banco. ¿Por qué? Porque este es un extracto financiero que lo emite el banco
y todo lo que estamos haciendo aquí es desde el punto de vista del banco. O sea, el banco en contraposición a nosotros, porque ese extracto lo calcula el banco. Acá, cuando el saldo sea deudor, el saldo sea deudor, va a ser un saldo a favor del banco. Esto quiere decir que en vez de nosotros, que nosotros le debemos dinero al banco, y cuando sea un saldo acreedor, quiere decir que el banco, nosotros tenemos dinero en el banco o el banco nos debe dinero a nosotros, de los depósitos que hemos hecho y demás. Esto es lo que quiere decir deudor acreedor. O sea, si nosotros tenemos una cantidad de dinero en el banco o si es que nosotros debemos dinero al banco. O que si es que el banco tiene dinero de nosotros o es que el banco o que nosotros le debemos dinero al banco y viceversa. Para esto entonces, debe es alusivo a débito, haber es alusivo a crédito. Deudor es débito y acreedor es crédito. Aquí, como ven, dice saldo anterior, dice 3.300 pesos. O sea, como está en el haber, eso es origen acreedor. Y ahí dice saldo anterior, ese era un saldo que nosotros teníamos en el banco. Entonces, vamos a poner igual a eso que está ahí, los 3.300. Ahora me voy a valer de un artilugio de Excel, de fórmula, para hacer los cálculos de forma rápida y van a ver que voy a hacer algo. Ya posteriormente yo voy a explicar qué es lo que estoy haciendo y cómo ustedes lo van a hacer de forma convencional. Voy a decir que eso es igual a, a eso. Si hubiera un monto en deudor, tendría que rebajárselo menos eso, más si hubiera un monto ahí que me pertenece a mí, que es en el crédito, lo sumara y se lo voy a restar a eso que es el debe. Ahí dice que son 1.500, ahora arrastro hasta acá. Todos los montos que estén entre paréntesis quiere decir que son negativos. O sea que en vez de yo tener dinero en el banco, lo que pasa es que yo debo dinero en el banco. Y yo lo voy a cambiar para la otra fila. Posteriormente yo voy a explicar qué es lo que está pasando. No se preocupen, vamos a ir pasando cada uno y posteriormente yo voy a explicar qué es lo que pasa. Vamos a ir pasando cada uno y yo explico en breve. Ahora sí, vamos explicando. Si se pueden apreciar en los saldos, todo eso que están ahí son acreedor. O sea, ahí sucede que el banco me debe dinero a mí o que yo tengo dinero en el banco. Acá sucede que yo le debo dinero al banco. Ahora, ¿qué es lo que pasa en realidad? Para que lo puedan apreciar de forma matemática. Saldo anterior, yo tengo 3.000 pesos en el banco. Como yo tengo 3.000, para yo simbolizar en los saldos que el dinero, que tengo dinero en el banco, lo coloco del lado acreedor. Pero ¿qué sucede? Que yo pagué una cuota del préstamo. Si yo tenía 3.300 y yo le resto 1.800, ya tengo 1.500. Ahora, yo tengo 1.500 en ese momento, pero posteriormente yo ingresé dinero, deposité a cuenta, 1.500 más 1.500 son 3.000 pesos. 3.000 tengo acá. Posteriormente entonces pagué un recibo de luz, 3.000 menos 6,5 son 2.003,5. Posteriormente también pagué cuota de préstamo nuevamente, porque mensual se paga el préstamo. Eh, Aquí dice que tengo 2.003,5 menos 1.800 son 5,5, 550. Posteriormente a esos 550, un cliente me ingresó una cantidad de dinero, o sea que deposité 5,5 más 900 son 1.004,5. Acá tengo 1.450 pesos, pero pagué recibo de luz de 800, 1.450 menos 800 son 6,5. Posteriormente a eso, entonces hay un saldo acreedor, o sea, yo tengo dinero en el banco, 650 pesos, pero pagué la luz. Si se fijan, 670 es mayor a 6,5. 6,5 menos 670, si usted hace esa resta, va a ser 20 negativo. ¿Por qué? Porque este positivo, este negativo. Como este negativo y es mayor, ese va a ser negativo, por eso es de origen deudor. O sea, ahí yo le debo 20 pesos al banco. Posteriormente a los 20 pesos que los debo yo al banco, por eso es de origen deudor, yo le debo a ellos, no tengo dinero en el banco, le pago a un proveedor 670 pesos. Si yo debo dinero y sigo debiendo, porque se le pagó a esa persona, menos 20, perdón, menos 670 son 690 negativo. Lo mismo, 690 negativo menos
1800 los signos son iguales, se suman, sigue siendo negativo. Aquí yo tengo 2490, que es de origen deudor, o sea, yo le debo al banco, pero yo voy y deposito. O sea, ese negativo y este positivo, a este le resto este, quedan 590. Pero ese 2490 es negativo y sigue siendo mayor que este, por ende, eso sigue siendo negativo. Y creo que ahí van entendiendo la dinámica. Por eso todos estos elementos son de origen acreedor, perdón. Ahí implica que yo tengo dinero en el banco y todo esto son de origen acreedor. A resumidas cuentas, en esa fecha, que es el 25, perdón, de septiembre de 2015, el saldo sigue siendo deudor. Pero posteriormente a esto hay que calcular, hay que sumar los números comerciales, hay que calcular los intereses deudores para poder liquidar la cuenta como tal. Hasta aquí, ¿qué hicimos? Calculamos los saldos, que sea deudor o que sea acreedor. Ahora, recuerden que los números comerciales dijimos ahorita que es el producto entre los saldos, el saldo multiplicado por los días. Nosotros tenemos los saldos acá. Aquí tenemos saldos acreedor, todo esto es saldo acreedor y todo esto es saldo deudor. Pero todavía no tenemos el número de días. El número de días se refiere al intervalo de tiempo que dura vigente un saldo. ¿Y cómo podemos hacer esto? O la diferencia desde un día, desde una fecha hacia otra fecha. Aquí dice 30 junio 2015, 1/7/2015. Recuerden también que deben utilizar el año civil y el año comercial. Y el año comercial son 360 días. Si usted lo divide entre dos, entonces cada mes son 30 días. Aunque sea febrero, no importa. ¿Cómo yo lo puedo hacer en Excel? Decimos que eso es igual a este menos este. Y eso me da un día. ¿Por qué hago este que está acá menos el otro? Porque este es mayor. Si lo pongo contrario me va a dar negativo y las fechas no son negativas. No puede ser. Ahora, ¿cómo usted lo puede hacer? Del 30/6/2015 al 1/7, del 30 al 1 lo que hay un día. Posteriormente a esto, yo puedo jalar esto para que se me lo calcule automáticamente. Y ahí tengo toda la suma. Si se fijan, ahí dice 11 días. Del 1 del mes 7 al 12 del mes 7, a 1 para llegar a 12 le faltan 11, lo que dice ahí. A 12, a 12 para llegar a 20 le faltan 8. Aquí a 20 para llegar al día 1, ahí le faltan 10 y uno 11 y otro 12. Recuerden acá, en realidad recuerden que el mes 7 es julio, después va agosto el 8, pero recuerden que julio tiene 31 y como yo estoy trabajando en Excel, tendría que configurarlo para que me acoja a julio como 30 días. En este caso me está tomando que julio tiene 31. O sea, a este para llegar a 30 le faltan 10, pero como es 31, me tomó 11 y uno de ahí 12. Recuerden que cuando ustedes lo vayan a hacer, convencionalmente en la práctica usted debe tomar todos los meses como que tienen 30. En este caso, como lo estoy haciendo con Excel, hizo el cálculo. Ya tenemos todos los días, o sea, ese saldo acreedor duró un día, ese saldo acreedor duró 11, sucesivamente, ese duró 8, ese duró 12, 12, 12 y así sucesivamente. Ahora vamos a calcular los números comerciales. Los números comerciales, como dijimos, es igual al, al saldo multiplicado por el número de días que dure ese saldo. Ahí dice un día. No dice nada, dice cero, porque ahí no hay nada. 0 por 1 es 0. Ahora, bajo, jalo, y ahí he hecho los cálculos. Aquí si se pueden fijar, 0 por 1, 0. 0 por 11, 0, 0, 0. Todo eso da 0. Aquí llegamos a un monto. 20 por 5, 100, 690 por 7, 4830, 2490 por 11, 27.000 y tal, y así sucesivamente. Ahora los saldos acreedores es igual al saldo multiplicado por el número de días. Nuevamente
jalo y ya me he hecho los cálculos. Si pueden apreciar, 3.300 por 1, 3.300, 1.500 por 11, 16.500 y así sucesivamente. Como acá no hay ningún saldo, acá lo que hay es cero, 0 por 5, 0. Creo que está bien claro ahí. Ahora, ya yo he calculado los saldos deudores, he calculado los días y he calculado los números comerciales. Ahora, ¿qué sigue? Aquí dice suma de números. O sea, seguimos entonces, aquí calculamos la suma de los números comerciales. Vemos que dice 52.540. Aquí hacemos lo mismo, hacemos el cálculo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que eh, hemos sumado la cantidad de números comerciales que hay deudores y lo que hay acreedores. Y esa suma de números comerciales, recuerden que ahorita dijimos que los números comerciales es el producto entre qué, entre el saldo, el producto entre el saldo y el número de días. O sea, que para calcular los intereses, tanto deudores y acreedores, solamente nos faltaría el qué. Nos faltaría el interés dividido entre 360. O sea, para poder aplicar la fórmula del interés simple, lo único que nos faltaría es multiplicar los números, o sea, la suma de los números, tanto deudores como acreedores, multiplicarlo por la tasa de interés y dividirlo en este caso entre 360. ¿Por qué entre 360? Porque recuerden que ya Excel, este 12, ya me lo ha dividido entre 100. Por ende, yo no, si yo lo divido entre 36.000 voy a tener un error. En cambio, ustedes sí van a tener que dividirlo entre 36.000 porque ustedes no tienen el 12, ustedes no lo tienen dividido entre 100, que sería 0.2. Entonces, aquí, ese es el total. Ahí está el total de números deudores como de números acreedores. Ahora, para determinar los intereses deudores, aquí es debe, deudor. Recuerden que cuando es deudor eh, es a favor del banco, cuando es acreedor es a favor de nosotros. Entonces, eso es igual a la suma de los números deudores que multiplica a la tasa de interés y que se divide entre 360. Aclaro nuevamente que para el caso de ustedes es entre 36.000. Si pueden apreciar, los intereses deudores son mucho más altos que los intereses acreedores, porque el banco siempre lo que quiere es maximizar sus ingresos, recuerden. Entonces, ese es el interés deudor. Ahora, el acreedor, y ahí tenemos el monto. Entonces, 85.500 multiplicado por la tasa de interés dividido entre 360. Recuerden que eh, los números comerciales, tanto deudores como acreedores, ellos envuelven en sí el que al capital, que es el saldo, y envuelven al número de periodo, que son los días que esté. Solamente faltaría los intereses y dividirlo entre 36.000. O sea, ya aquí tenemos los intereses deudores y los intereses acreedores. O sea, esos capitales, esos movimientos. Como esto es deudor, aquí quiere decir que el banco me cobró 17.51 y aquí que me pagó, porque recuerden que debe es a favor del banco, haber es a favor de nosotros. Lo mismo, deudor que es debe es a favor del banco y acreedor que es haber es a favor de nosotros. Entonces, esos capitales, eso que me están cobrando y eso que me están pagando, yo tengo que agregarlo a los saldos para terminar con el saldo real. Entonces, recuerden que como el saldo es deudor, es que yo le debo al banco. Yo le debo al banco y me están cobrando, el banco me está cobrando más dinero. O sea, a eso que lo debo tengo que sumarle eso, que es otra deuda más que tengo con el banco. Entonces, eso más eso, llegamos a ese monto. Ahora, al banco yo le debo eso, pero el banco me está pagando esto. Esto es a favor del banco, esto a favor mío. ¿Qué hago? Que a eso que le debo al banco le voy a restar lo que el banco me ha pagado, que son 7 pesos con 13 centavos. Una mísera. Bueno, pero así es que trabaja el banco. Ahora, eh, el saldo, el saldo final es deudor y son 1.855. Pero yo tengo que
culminar acá lo que son los capitales. En este asunto financiero, cuando un saldo, al final, cuando un saldo termina en un lado, ya sea débito o crédito o deudor o acreedor, para finalizar y liquidar la cuenta como tal, debemos ponerlo en el lado contrario. El lado deudor es debe, lo debemos poner en el lado acreedor para cerrar la cuenta, o no cerrarla, sino para liquidarla como tal. O sea que lo ponemos de este lado, al final en los capitales lo ponemos ahí. Entonces, ahí ya culminamos. Cuando en el otro trimestre la cuenta se siga calculando, ese dinero que está en el haber, o sea, que ahí dice, a resumidas cuentas, que es a favor de nosotros, se va a invertir y se va a poner en el otro lado, porque se sobreentiende que cuando se pone en un lado, cuando se va a reanudar nuevamente las operaciones financieras, se coloca en el lado opuesto. Se coloca en el lado opuesto. O sea que a resumidas cuentas, esos 3.300 del saldo anterior estaban en este lado, en el debe. Hasta aquí la explicación. Espero que hayan entendido todo, pero recuerden que había comentado anteriormente que en el salón de clases vamos a socializar todo eso.